La música que querés escuchar. Los éxitos más calientes. Y la compañía que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. Bueno, estamos de vuelta al aire. Seguimos con Mariana Pérez Márquez, que amablemente nos aguantó los minutitos del corte. Muchas gracias, Marian. Y bueno, la verdad es que este tema da para mucho. Sí. Es muy, muy importante, sobre todo porque nuestra materia prima es la naturaleza, más allá que después armamos toda una cuestión de atractivos culturales y demás, pero lo primordial es la naturaleza y aunque estemos en una ciudad cultural, aunque estemos, la naturaleza también nos puede jugar en contra. Entonces, sería como un poco una cosa de muy corto plazo y de poca visión, ¿no? Poca visión. No, y además yo creo que lo que decía Mariana al principio, ¿no? Que nosotros como sector nos miramos el ombligo. Yo digo que vivimos en una burbuja, el síndrome de la burbuja, no existe nada más, pero tiene que ver con eso. Y que seguimos atando, los programas de sostenibilidad a algo individual y medioambiental, y no terminamos de comprender también que en realidad los impactos en la naturaleza tienen que ver con el desarrollo mismo de la sociedad y de cómo las sociedades y las comunidades enfocan su desarrollo y eligen sus modelos de producción. Y obviamente el turismo también tiene diferentes facetas en cuanto a la forma en que puede ser encarado, ya sea tal vez no suene tan extractivo como una minería a cielo abierto o no sé, pozos petroleros que destruyen plataformas, pero sí tiene este gran potencial, y me parece que es todo lo que es, y la campaña de Ciudades Resilientes se enfoca desde un lugar mucho más humano y de responsabilidad social y comunitario, que es lo que a veces le falta en este sentido de interconectividad. Sí, y es de abajo hacia arriba el trabajo, ¿no? Ese me parece que es la clave, y es fundamental la participación, donde los ciudadanos también tienen que formar parte, no de las decisiones, pero sí de lo que se está trabajando y en qué cuestiones se está avanzando, ¿no? Me parece que parte por ahí un poquito. Y el conocimiento y la información, porque Argentina hizo mucho, ya te digo, no sé, por ejemplo, lo de la tercera comunicación contra el cambio climático, si bien se manejó a nivel institucional y federal, no sé, ustedes que son docentes, ¿recibieron esa información? ¿Pudieron comunicarla a las clases? No, bueno, ahí yo que estuve trabajando, hago mea culpa que no lo compartí, pero bueno, esas son esas cuestiones, ¿no? Que me parece que hay que transversalizar mucho más la información. Y hay muchos que son de guardar la información, y ahí me parece que estamos pecando de egoístas y de soberbios, ¿no? Sí, no, y yo del otro lado también hago el mea culpa. Yo creo que uno tiene que ir y buscarla, ¿no? Los que estamos también en el tema, a mí me preocupaba el tema, tal vez por otros motivos, o sea, más allá, superadores del turismo, y me fui moviendo y me encontré con otras personas en mi misma situación, que era, bueno, a ver, ¿a dónde está la información? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, si no está, bueno, uno sabe que en general algo pasa se está haciendo, y es eso de plantear la agenda, ¿no? Que también hay que moverse. Me parece que es válido eso que decís de empezar de abajo, y que el mea culpa tiene que ser de todos los actores, ¿no? Sí, sí, además, eso es algo por ejemplo, en el tema del cambio climático, digamos, ahí se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que hace informes, digamos, es un panel que se dedica a hacer informes y estados de situación, y con esos estados de situación los organismos internacionales van rearmando o adecuando marcos o protocolos, como por ejemplo en su momento con el tema de la reducción del riesgo de desastre fue el marco de acción de Hyogo, y hoy día es con visión a 2015-2030 el convenio de Sendai, ¿no? El marco de Sendai, que son los que marcan los nuevos lineamientos en la temática. Pero bueno, digamos, son los países que están ajustando a nivel, digamos, internacional acciones
para bajarlas a lo local, ¿no? Por eso Argentina en ese sentido está bien estructurado, pero bueno, cuesta mucho bajarlo, digamos, del dicho al hecho hay un largo trecho, Sí. ¿no? No, y esa información que vos decís está online, de hecho los científicos hasta hicieron videos porque se dieron cuenta que tenían que empezar a hablar un lenguaje mucho más común porque nadie los iba a Sí. entender y que eran para los tomadores de decisión y está online y libre, tal vez, bueno, no sé si en todos los idiomas, pero si uno busca es lo que decía, ¿no? El mea culpa también de uno que tiene que ir y preocuparse por los temas. Y yo quería preguntarte, digamos, en tu expertise, ¿cuál sería como el mensaje más efectivo, tal vez, que vos considerás más efectivo para trabajar con las comunidades, los tomadores de decisión públicos y los privados también, para concretar esta temática de que hay que hacer algo con este tema y que el turismo no puede estar porque es algo como que nos afecta inmediato, ¿no? Porque eso es algo que no se ve, o sea, ¿cómo se visualizaría que es algo en lo que hay que trabajar ya? ¿En qué pondrías hincapié? Mira, a mí me parece que yo todo te lo resumo en una palabra. Para mí hay que involucrarse. Eso para mí es una palabra fundamental. Y a partir de ahí uno va buscando información, va planificando y por lo principal va actuando. Pero me parece que hay que partir del involucramiento de los tomadores de decisiones y también de la gente, porque también en la vida comunitaria esto de no tirar el papel, viste, bueno, tiene una razón de ser. Es como una cadena que sería como infinito explicarlo, pero me parece que todo tiene una razón y parte por el involucramiento de cada uno, ¿no? Me parece que yo te lo resumiría ahí. Sí, hoy justo vi una noticia en Twitter que compartieron, una turista correntina dejó su huella con un aerosol, con pintura en aerosol en las sierras, las altas cumbres. Y bueno, medio Córdoba saltó que quieren la cabeza de esa persona, que bueno, no saben quién es porque no pudieron ver la chapa del auto. Pero yo me quedé un poco pensando en esto, ¿no? Que a lo mejor no sé cómo sabían que era correntina. Después ahí hay un tema medio que yo digo, bueno, pero acá hay un detective que dijo algo o hay una bronca. Por ahí una pica. No sé, o capaz que en el graffiti dejó la firma Juanita de Corrientes, no lo sé. No vi el graffiti, pero el punto es que a veces uno no conoce, siendo turista, no conoce la realidad del lugar donde está visitando y asume cosas, porque, no sé, yo soy de Buenos Aires y no conozco qué situación puntual tienen, no sé, en Villa La Angostura o en Jujuy o, no sé, en la playa, en Cariló. Y yo actúo como como a mí me parece, y de repente estás haciendo más, o sea, no solo el papelito, sino que, bueno, esto no se me ocurrió que iba a pasar porque en mi realidad no existe, entonces como no existe en mi realidad, listo, ya está. Sí. Y yo creo que ahí está el problema, no solo es la concientización local de la situación local, sino la interconexión de las realidades, porque obviamente yo no sé cómo vive alguien en La Puna y qué problemas tiene, pero si yo llego a ir como turista, digamos, tengo también un grado de responsabilidad. No es solamente, bueno, el que da el servicio turístico, el prestador de servicio turístico que cuidar, sino también nosotros como turistas, como visitantes de un destino que no conocemos y que no sé si volvemos a ir. Y esa pintura que quedó ahí, obviamente no la va a ver todos los días, porque capaz que no vuelve más, ¿no? Y no solo es la pintura, porque también la huella ecológica, hay un estudio, la otra vez le estaba leyendo de un Naomi Klein, que por ahí vos la conocés también, las dos Marianas, porque hago Marianas, que están también con el tema del cambio climático, y ella traía a colación que uno de los pocos estudios que relaciona cambio climático y turismo y el impacto tenía que ver con el turismo de alto poder adquisitivo. Y es algo que me parece interesante para poner en tela de discusión, porque, digamos, uno ahí se enfrenta con una disyuntiva, ¿no? De qué hacer, y que había este estudio que estaba centrado en los turistas internacionales alemanes. Decían que aquellos turistas alemanes que mayor poder adquisitivo y que realizaban viajes de
digamos, premium o de lujo, eran los que causaban mayor impacto como huella ecológica. Me pareció interesante como disparador porque tampoco nosotros en turismo tenemos estudios que relacionen ese tipo de temáticas, ¿no? Es como un campo que podemos desarrollar al infinito. Sí, absolutamente. Es un vacío que tenemos impresionante, ¿no? Por eso, digamos, es como una responsabilidad que tenemos de toda esa información que se va generando en los paneles, en las comisiones internacionales o a nivel nacional, eso tratar de llevarlo al sector turístico, ¿no? Y poder tener un poquito de esa data un poco más finita, que nos sirve claramente a efectos de que, no sé, nosotros podamos tomar una decisión en cuanto a un proyecto o a un plan o a una acción concreta en un destino turístico, ¿no? Y además son los números o la información estadística es un aval, digamos, eso es lo que a vos te avala, te da credibilidad incluso a nivel local. Pero también lo que yo quería decir, un poco el caso que planteó Mariana, es que eso también es una cuestión de involucrarse como turista, ¿no? De ser protagonista. Entonces, nada, son todos los ejemplos de turismo, pasa por el grado o no de involucramiento, ¿no? Mayor o menor grado de involucramiento. Se nos va acabando el tiempo, pero por más que sigamos, sería interesante que digas cómo hacer si se quieren contactar con vos por la campaña de Ciudades Resilientes, cómo serían los pasos, quién tendría que contactarse. Sí, ¿a ahí dónde? a nivel municipal, en realidad pueden comunicarse cualquiera, pueden buscarme en el Facebook como Mariana Pérez Márquez o en el Twitter @mperezmarquez, o escribirme un correo electrónico al mapema72@gmail.com y pueden hacer todas las preguntas que necesiten sobre la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, que después nosotros los guiamos. Hay una página que si ustedes buscan en las Naciones Unidas, en la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Ciudades Resilientes, y ahí está toda la información. Lo pueden hacer los municipios, pueden entrar, bajar toda la documentación y pueden postularse ellos solos. Pero la idea el rol un poco del promotor es acompañarlos, ayudarlos con talleres de sensibilización y estar en el proceso y facilitar, digamos, somos también facilitadores entre las Naciones Unidas y los municipios, porque también el desafío es uno puede adherirse y puede ser un municipio resiliente, pero no alcanza con eso, sino que después hay que mantener la resiliencia y mantener acciones para seguir siendo un municipio sostenible, ¿no? Y estar preparados. Y estar tal cual, estar preparados. Y no tenerle miedo, enfrentarlos, ¿no? Y que si hay una tormenta grande, porque nuestro mayor riesgo en Argentina son las amenazas hidrometeorológicas. Y en las hidrometeorológicas no solo hablamos de inundaciones, sino también hablamos de su contraparte, que son las sequías. Entonces, eso es nuestro grave peligro, pero no hay que tenerle miedo, sino hay que estar, precisamente como dijiste vos, estar preparados, ¿no? Buenísimo. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? De que era, digamos, así como habías comentado que había ciertos países que tenían cierta tendencia a qué desastres, bueno, que era lo que nos podía tocar a nosotros, pero bueno, ya acá lo acabás de Y el sísmico. Y el sísmico. Sí, es cierto, también tenemos algunas regiones en las que... Hay un gran trabajo que hace la Secretaría de Geología Nacional, el SIGEMAR, que hace un gran trabajo en análisis de volcanes, de las actividades, y es un trabajo muy silencioso que ahora estamos tratando de trabajar. Bueno, estamos viendo de qué manera poder complementarnos y trabajar en todas las ciudades o destinos turísticos que están en la cordillera con riesgos sísmicos, ¿no? Y estar, tal cual como dijo Patricia, preparados. Buenísimo. Así es. Bueno, Mariana, un gusto que hayas pasado por nuestro programa, que nos hayas contado tanto, que esto me parece que es como... Nos desasnó, el primer, y es el primer, yo lo considero la primer clase, necesito seguir profundizando. No, bueno, mis alumnos me padecen bastante, te digo, ¿eh? Bueno, acá tenemos que ampliar la audiencia, nos sumamos todos como alumnos. Nos sumamos totalmente. No, en lo personal me parece muy interesante porque aparte es aplicable en absolutamente todos los niveles, en todas las áreas del turismo, y ya sea que estés
como miembro, digamos, como parte del negocio o como un simple turista, que todos tenemos nuestro grado de responsabilidad y es algo que a lo mejor todavía no se está hablando mucho y estaría bueno seguir haciendo campaña, por decirlo de alguna manera, de concientización sobre este tema. Así es. El placer fue absolutamente mío. Marianita, un gusto volverte a ver después de tantos años. Así bueno, es. a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Mariana, gracias. y bueno, estamos en contacto. Dale, un beso enorme para las dos. Gracias, un beso. beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, súper interesante, la verdad es que una hora no alcanza y No. nos quedamos cortas, pero nos llevamos un montón de información. pero nos llevamos un montón, sí, de hecho en mi Twitter, @MarianaAlfaro, acabo de subir la página, digamos, si se quieren contactar con Mariana Pérez Márquez, y la página donde De la ONU, de la ONU, exacto, de Desarrollando Ciudades Resilientes, donde hay un PDF que acabo de bajar, que ese documento enseña cómo desarrollar ciudades más resilientes. Es un manual para líderes de los gobiernos locales. Súper interesante, lo bajé porque lo quiero leer. Y básicamente acá habla de cómo puede prepararse la ciudad o una comunidad como ciudad resiliente. Así que, bueno, esta información está disponible. Buenísima. Bueno, la tenemos que traer, esperemos que e ir sumando voces, ¿no? Porque es un tema que preocupa a todos como personas y sí, y que nos turismo quedamos, no puede quedar afuera. Exacto, y a ver, lo que a mí en lo personal me disgusta es quedarse en la superficie de las cosas y consumir o creer que ser ecológico es comprar la botellita de plástico que se recicla más rápido. A mí en lo personal, y disculpen los señores marketineros que se dedican a hacer estas campañas, eso me parece una cosa totalmente contraproducente y que quedamos en esta superficie de las cosas. Entonces, desde este pequeño rinconcito, me parece que si tenemos esta oportunidad y tenemos estas personas, digamos, con tanto conocimiento, está buenísimo difundirlo y que llegue y seguir batiendo el tambor. En pos de esto, ¿no? De y que se difundir. hacen muchas cosas en Argentina que muchas veces nosotros nos tiramos abajo de que pero acá no se hace están, nada, exacto. pero hay que darles voz, ¿no? Sí, hay que darles voz, hay que exponer mucho más este tema y que hay mucha gente que sabe mucho y está trabajando por todas las comunidades y por todo el sector turístico. Bien, se nos acabó el programa. Muchas gracias, Gustavo, por hacer esta comunicación súper eficiente. Bueno, nos estaremos viendo el lunes que viene, ya empieza el mes de agosto. El lunes que viene es el Día de la Pachamama. Uy, muy buen día, Sí, hablando de calentamiento de la tierra, de sí, sustentabilidad sí, así y que de turismo. Espero poder, pues yo tengo una tradición, yo todos los primeros de agosto le hago unas ofrendas a la Pachamama. En la ciudad me va a quedar un poco, salvo que ofrenden una maceta, ¿vale No, eso? pero tenés todavía algunos espacios verdes. Sí, pero en una plaza no creo, que me ven haciendo un pocito, me van a llevar presa. Bueno, ya veremos cómo hago la ofrenda a la Pachamama. Muchas gracias, nos vemos el lunes próximo en Pipo Radio. Buena semana. Yeah.